ámbito petrolero, queridos amigos, primero necesariamente necesito conocer el contexto, necesito conocer los antecedentes de cómo se mueve el mercado petrolero, ¿sí? De cómo se mueve de alguna forma el ámbito petrolero para ver en qué lugar me posiciono yo como experto en el área contable y financiera para soportar los registros contables y estos registros contables ayuden a la correcta toma de decisiones, ¿no es cierto? Estamos hablando de una de las mejores industrias que tiene nuestro país y gracias a esa industria, que es el sector petrolero e hidrocarburos, nosotros como país en algún momento hemos gozado de una bonanza económica muy buena, ¿no? Grandes economistas indican que nuestro país, por lo menos hasta el 2021, 2022, de alguna forma vamos a tener una desaceleración en cuanto al crecimiento económico sobre el tema de la determinación de las regalías mineras, regalías petroleras, sobre todo el precio del barril del petróleo en el exterior, ¿no? Entonces, se está compartiendo mi pantalla, compañeros. No, licenciado. Ok, a ver, déjenme ver un segundito. Aquí, déjenme ver. Bien, ahora chicos, ¿está compartiendo? Sí, ahora sí. Ya, ok, gracias Hermes, gracias. Bien, entonces, como les decía chicos, ¿no? A ver, obviamente hablar del sector petrolero es un campo muy amplio, compañeros, ¿sí? Si bien es una de las industrias más, disculpen la palabra, tal vez la expresión, es una de las industrias más poderosas que tiene nuestro país, ¿no es cierto? Por la riqueza natural que poseemos. De alguna forma, esta industria permite, ¿no es cierto?, que nuestro ingreso per cápita como país podamos atender las necesidades básicas que tiene todo el territorio nacional. Me refiero a educación, salud, equipamiento, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en el sector petrolero, ¿sí? La única empresa en nuestro país que nos permite poder hacer el estudio como tal para el sector de contabilidad es la empresa o el grupo corporativo Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en el sector minero, queridos amigos? En el sector minero, si bien puede existir empresas privadas, como ya hemos visto en muchos de la teoría y los casos prácticos, también existen empresas que están afiliadas a la Comibol, a la Corporación Minera de Bolivia. ¿Eso qué significa? Que son empresas mineras de carácter estatal, ¿no es cierto? Pero en nuestro caso, como sector petrolero, en nuestro caso como sector petrolero, nosotros, compañeros, no tenemos empresas similares, no tenemos empresas que son similares a YPFB o que son iguales a YPFB en nuestro país. Para que me puedan entender un poco más, no tenemos cooperativas petroleras, ¿sí? Como tenemos en el sector cooperativas mineras. Entonces, nuestro campo de acción, si en algún momento nosotros formáramos parte de la industria petrolera, y espero, yo les digo chicos, así con mucho augurio, digamos, espero que alguno de ustedes pueda formar parte del equipo YPFB. Más allá del tema económico, ¿no es cierto? Porque obviamente los sueldos en YPFB para un personal administrativo son muy buenos, ¿no? Ni qué decir los sueldos para los que son ingenieros petroleros, ambientales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo me voy a remontar básicamente, compañeros, más o menos a no a la última, a una de las mejores rendiciones públicas que tuvieron las cuentas fiscales
a octubre de 2018. ¿Ok? ¿Por qué a octubre de 2018? Pregunta. ¿Cuándo cierran estados financieros el sector petrolero? Compañeros. ¿Cuándo cierra estados financieros el sector petrolero? 31 de marzo. Correcto. Cerramos el 31 de marzo, ¿no es cierto? En consecuencia, nosotros como empresa YPFB, ya me voy a poner en el rol de YPFB como empresa, nosotros al manejar recursos del Estado y al tener cuentas fiscales en coparticipación tributaria con el Estado, YPFB tiene la obligación de hacer rendición pública al Estado sobre el manejo de los recursos públicos, de las cuentas fiscales, de las cuentas contables, del movimiento económico, del movimiento productivo, de las exportaciones, de las importaciones, del desarrollo tecnológico, básicamente de todo, ¿no? Y esta rendición pública que lo vamos a analizar hoy, que es parcial al 2018, nos mostraba un comportamiento muy favorable para nuestro país. Si nosotros ingresamos a la página del Ministerio de Hidrocarburos o a la página de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, vamos a encontrar tal vez rendiciones públicas un poco más recientes. La última entiendo que debió ser al 31 de marzo del 2020, ¿sí? Seguramente esa la vamos a analizar también. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver el comportamiento y la tendencia que tiene este sector respecto a las ventas que tiene estos hidrocarburos, tanto petróleo como gas natural, ¿sí? En este caso, compañeros, a diferencia del sector minero, ¿ya? El sector petrolero solamente tiene dos componentes como materia prima principal para que sufra un tratamiento o para la venta en estado bruto, que es el petróleo como tal y el gas natural. Todos estos dos elementos o estas dos materias primas, queridos amigos, pueden de alguna forma, ¿sí?, convertirse en derivados. Pueden existir derivados de estos, ¿no es cierto? Entonces, seguramente un poquito más adelante también vamos a hablar acerca de eso. A ver, ¿qué nos dijo, no es cierto, el sector de hidrocarburos de YPFB a octubre de 2018? ¿Sí? Sin entrar en el ámbito y la apología política. Primero, nosotros como contadores y expertos en el área financiera, tenemos que saber cuál es la estructura de un ministerio de hidrocarburos para comenzar. ¿Por qué? Porque es el ente de regulación, el ente que nos regula, ¿no es cierto? Y el Ministerio de Educación, perdón, el Ministerio de Hidrocarburos, compañeros, regula a todas estas entidades, ¿no es cierto? Que ustedes pueden ver en la parte derecha. ¿Por qué? Porque ahí está como parte lo que significa YPFB Corporación. La corporación YPFB, ¿no es cierto? Siendo la primera empresa SICA en poder meter, si vale el término, ingresos a nuestro país. Luego está la otra empresa similar a YPFB, pero más o menos es una holding de YPFB, que es una empresa tarijeña del gas, que es Emtagas, ¿no es cierto? Luego está otra empresa que es EBIT, ¿no? A ver, ahí voy a poder ampliar un poquito más para que lo puedan ver. Empresa EBIT es la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos. Está la ANH, que ustedes lo conocen, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y está la entidad ejecutora de conversión de gas natural vehicular, ¿no es cierto? Ok. Estas entidades, queridos amigos, están reguladas por el Ministerio de Hidrocarburos, decididamente, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo voy a hacer el análisis de esta entidad entidad de gobierno, que es el Ministerio de Hidrocarburos, tengo que ver áreas transversales, ¿sí? Áreas sustantivas y las entidades que están bajo la tuición de YPFB. ¿Por qué?
Porque en una de estas áreas es que se concentra propiamente dicha la contabilidad petrolera, ¿no es cierto? Cuando yo me refiero a áreas transversales, son unidades, son departamentos o son direcciones de toma de decisiones, ¿no es cierto? En esas áreas es donde toman las mejores decisiones en teoría para la empresa corporativa YPFB y para todas otras empresas que son de hidrocarburos. Por ejemplo, en las áreas transversales están la Dirección General de Asuntos Administrativos, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Unidad de Transparencia, la Unidad de Auditoría Interna y la Unidad de Comunicación Social. ¿Dónde estaría situado la Unidad de Contabilidad? No como una unidad, sino como un departamento en la Dirección General de Asuntos Administrativos. ¿Sí? Obviamente, si en algún momento nosotros pasamos del equipo contable al equipo auditor, seguramente estaremos en la unidad de auditoría interna, ¿no es cierto? Estar en una unidad de auditoría interna en una entidad como YPFB, como ANH, etcétera, es estar en un cargo, compañeros, de alto riesgo, ¿no es cierto? Y si ustedes recuerdan las noticias, saben a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Áreas sustantivas, aquellas áreas que básicamente operativizan lo que hace, lo que decide el Ministerio de Hidrocarburos. Por ejemplo, ahí están sus brazos operativos que son los viceministerios, ¿no? El de exploración y explotación de hidrocarburos. Miren, ¿se dan cuenta? Hay un viceministerio exclusivamente que desde el punto de vista jurídico va a regular la parte contable de exploración y explotación de hidrocarburos. Hay un viceministro que habla acerca de la industrialización, comercialización, transporte y almacenaje de hidrocarburos. Y hay otro viceministerio de planificación y desarrollo hidrocarburífero. Entonces, si se dan cuenta, compañeros, el área contable va a tener que participar con todas estas áreas sustantivas porque de alguna forma estas unidades descentralizadas de un Ministerio de Hidrocarburos van a permitir generar información contable. ¿Ok? Sabemos que el desarrollo económico del Estado plurinacional, ¿no? De la República de Bolivia, si ustedes quieren, básicamente tiene pilares fundamentales en la economía boliviana, ¿no? Y la economía boliviana tiene dos pilares fundamentales desde mi punto de vista: la política hidrocarburífera y la política minera, ¿no? La política minera, de alguna forma, ya más trabajada, más tratada, si ustedes quieren, más estudiada, más analizada que la política hidrocarburífera. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la etapa de los procesos mineros, ahí ya hablamos de lo que significan los procesos de ingenio. O sea, ya hablamos del proceso del tratamiento del mineral, ¿no es cierto? Mientras en este sector, que es el sector hidrocarburífero, aún estamos en la fase de industrialización, ¿no es cierto? Aún nosotros como país estamos, si ustedes quieren, vendiendo aún lo que significa materia prima, ¿no? Entonces, en consecuencia, compañeros, primero, el desarrollo económico del país relacionado con el sector petrolero hidrocarburífero, primero nos va a garantizar soberanía energética. ¿Eso qué significa? Que nosotros como país somos productores de nuestros propios recursos naturales, en este caso, que es el hidrocarburo, ¿no? Nos permite también tener seguridad energética, ¿no? Este tema de soberanía yo lo puedo relacionar mucho con la autonomía que debe tener nosotros como país, Bolivia, ¿no? El tema de la seguridad, básicamente poder cubrir la demanda local, ¿no? El tema de la universalización. Este tema está relacionado mucho
con los mercados internacionales acerca del precio del barril del petróleo. La industrialización. Ahora se habla mucho acerca de la industrialización del litio, por ejemplo, ¿no? Luego está la integración de la energía acerca de aquellos combustibles que ahora se están denominando los combustibles verdes, ¿no? Que seguramente el profesor de ambiental algo también les ha debido comentar. La integración energética también está ahora muy relacionado, compañeros, con lo que significan los famosos esterilizantes, ¿no es cierto?, para los productos orgánicos, que en este caso pueden ser frutas o vegetales. También está el fortalecimiento del sector en cuanto a la inversión pública que debe tener el Estado boliviano, ¿no es cierto? Cuando yo hablo del Viceministerio de Planificación y Desarrollo Hidrocarburífico, compañeros, ¿ya? Básicamente, este viceministerio, como dice, ayuda al área contable a planificar desde el proceso de producción hasta el proceso de comercialización. Muy similar a lo que nosotros hemos visto en materia minera. Entonces, este viceministerio de Planificación y Desarrollo Hidrocarburífero me dice, yo voy a direccionar de manera general la planificación y el desarrollo hidrocarburífero, la gestión socioambiental, que es muy importante porque no se olviden que paralelo a la industria minera, el sector petrolero es uno de los componentes más contaminantes en el mundo, ¿no? Y la Dirección General de Control y Fiscalización. Ahí están nuestros amigos de Auditoría Interna, ¿no es cierto? En la primera parte vamos a hablar acerca contablemente, ¿no es cierto?, de lo que es la planificación institucional, sectorial, la estadística, la integración de relaciones internacionales para ver el tema de los precios en comercio exterior, el licenciamiento ambiental, que no lo vamos a ver porque para eso ya hay una materia específica, el control y monitoreo ambiental de igual forma y la consulta y participación, en este caso a los sectores y a las poblaciones donde se implementa un campamento petrolero. Recursos jerárquicos, netamente legal, proceso contencioso administrativo, netamente legal, y la fiscalización regulatoria realizada por el Ministerio de Hidrocarburos, ¿no? Y todo lo que de alguna forma, compañeros, ¿es cierto? Cada una de estas direcciones va arrojando de manera informativa hacia el Ministerio de Hidrocarburos, ¿no? Obviamente, entrar en cada uno de estos no es mi objetivo, no es el interés de la materia, pero sí es importante que conozcamos cuáles son las instituciones y las competencias que tiene cada dirección de cada viceministerio del Ministerio de Hidrocarburos, ¿sí? A ver, cuando yo refiero, y esto es importante, cuando me refiero a lo que significa consulta y participación, básicamente, queridos amigos, este proceso garantiza el respeto al derecho de los pueblos indígenas, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque donde hay indígenas, en esos sectores alejados, es donde se implementan los campamentos petroleros. Y cuando tú identificas alguna reserva de hidrocarburo, alguna reserva de gas o alguna reserva de petróleo crudo, necesariamente hectáreas y hectáreas tienen que ser desmontadas, ¿no es cierto? Y en ese momento de hacer el desmonte de hectáreas, llegas a afectar comunidades, ¿no? Entonces, alguien me dirá, pero Oscar, ¿qué tiene que ver ahí la contabilidad? La contabilidad en eso tiene que ir desde el punto de vista de las previsiones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente esos proyectos productivos del sector petrolero, lo primero que a nosotros nos pide, en este caso, la ley del medio ambiente, la 1333 y la ley 3058, que es la ley hidrocarburífera, básicamente me dice, Oscar, tienes que cuidar el medio ambiente lo más que puedas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como países, para generar comercio exterior de productos terminados o materia prima en cuanto a hidrocarburos, petróleo y gas natural, tenemos acuerdos vigentes ya con estos países, ¿no es cierto? Por ejemplo, acuerdos bilaterales. Y ahí es importante también hacer una pequeña aclaración
cuando nosotros nos vemos enfocados en la parte contable administrativa. Cuando se trata de un acuerdo unilateral de compra y venta de hidrocarburos. Cuando se trata de un acuerdo bilateral de compra y venta de hidrocarburos. A ver, seguramente mi profesor de gubernamental tal vez les ha debido comentar algo. ¿Qué es un acuerdo unilateral? O de alguna forma, si ustedes quieran, ¿qué es un acuerdo o contrato unilateral? ¿Alguien tal vez me pueda colaborar, compañeros? ¿Qué es un acuerdo unilateral? Es aquel que genera obligaciones por una sola parte de los participantes de un contrato. Ya, ok, donde todavía solo hay una sola parte, ¿ya? Ok, Stephanie, bien. Eh, ¿Alguien más tal vez? Sería el acuerdo en el que las obligaciones son generadas por una de las partes unilateralmente. Correcto. Ahí me parece un poquito más, tal vez un poquito más sólido el concepto. Cuando hablamos de contratos unilaterales, queridos amigos, el riesgo y beneficio solamente lo va a llevar una sola parte, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que si yo voy a vender a la Argentina, como es el caso, no, miento, como era el caso de Brasil, ustedes recordarán Repsol, o en el caso de lo que era Irán, el tema del proyecto metalúrgico en Mutum, ¿no es cierto? Cual tuve el placer de hacer la auditoría, y el proyecto también metalúrgico de Jindal, ¿no es cierto? Eh, Cuando se tratan de contratos unilaterales, en este caso, si el país como Bolivia firmara un contrato unilateral, los riesgos y beneficios que pueda tener este contrato solamente son respondidos y adquiridos por nosotros. Si perdemos, perdemos nosotros. Pero si ganamos, muchas ganamos nosotros nomás. Entonces, dicho de otra forma, el alto riesgo que se presenta, porque obviamente, ¿no es cierto? No se trata de decir, ¿saben qué? Aquí creo que hay petróleo. Y comenzaremos a hacer la perforación, la instalación del campamento, implicaremos costos, etcétera, 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 y resulta que no hay nada, ¿no? O sea, obviamente hay estudios, hay procesos que se deben seguir. Entonces, normalmente en nuestro país, queridos amigos, mantiene acuerdos bilaterales con estos países, que son Argentina, Argelia, Brasil, Canadá, Irán, Paraguay, Países Bajos, Perú, Rusia, Reino Unido, la Unión Europea y Guinea Ecuatorial, ¿no? A todos ellos les vendemos de alguna forma, si ustedes quieren, eh, hidrocarburo, les vendemos petróleo o les vendemos gas natural, ¿no? Y en la mayor parte les vendemos en estado bruto, ¿no? En este sector, compañeros, un hidrocarburo tratado vale mucho más que un hidrocarburo en estado bruto, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros como país nos falta, ¿no? Bolivia también forma parte activa de ciertas instancias, digamos, multilaterales a nivel regional y a nivel mundial. En este caso está la OLADE, la UNASUR, la CELAC, ¿no es cierto? La International Energy Forum, que básicamente son organismos, ¿sí? A nivel mundial que regulan el comportamiento, que regulan la comercialización y lo más importante, que están latentes, ¿ya? Al comportamiento del precio del barril del petróleo. A nosotros, chicos, nos interesa, al igual que las cotizaciones de los minerales, para el proceso de comercialización, nos interesa saber a cuánto vale o equivale la evaluación del barril del petróleo. ¿Ok? Bien, rápidamente. El otro viceministerio que también nos va a ayudar a nosotros como equipo contable es la exportación de los hidrocarburos a cargo del Viceministerio de Exploración y Exportación. ¿Ya? A ver, en este caso hay norma que cumplir. Si bien en este caso el sector minero
llamémosle, tiene entidades descentralizadas que permiten la fiscalización y la regulación de este sector, el sector hidrocarburífico tiene mucho más compendio normativo que obviamente el contador, el administrador, el gerente financiero, el ambiental, el minero, etcétera, perdón, el petrolero, el ingeniero de campos, etcétera, etcétera, tiene que estar atento, ¿no? Porque nosotros tenemos de alguna forma todo este marco normativo que debemos dar cumplimiento. Porque quieran o no, queridos amigos, todo este marco normativo termina en la contabilidad, decididamente, ¿no es cierto? Entonces, como parte de la unidad de este Viceministerio de Exploración y Explotación, dice mínimamente, y ahí ya nos da un dato contable, ¿no? Mínimamente el alcance que nosotros debemos tener para poder contabilizar el reservorio de petróleo es de 30 años, ¿no? Obviamente el objetivo siempre va a ser agilizar la exploración de las áreas de interés hidrocarburífico y profundizar el desarrollo del sector. Todo lo que se va explotando, todo lo que se va encontrando en cuanto a reservas petroleras es para aumentar la riqueza del país, ¿no? Y ahí están las leyes, los decretos supremos, las resoluciones ministeriales, ¿no es cierto?, que de alguna forma van generando marco normativo para su contabilización y su tratamiento administrativo, ¿no? En este caso, a ver, es importante también saber identificar que a diferencia del sector minero, el sector minero tiene mucho más, si ustedes quieren, mucha más participación en cuanto a la distribución de regalías, los países o los departamentos del altiplano, ¿no es cierto? Desde Oruro, Potosí, La Paz, ¿no? Pero en el caso petrolero, es un poquito ya más, de alguna forma, no tan beneficiado, porque nosotros como departamento de La Paz solamente tenemos conocimiento de reservas reales de petróleo por el sector del norte paceño, ¿no? Pero en el tema de Pando, en el tema de Tarija, en el tema de Santa Cruz, Chuquisaca, etcétera, parte de Cochabamba, etcétera, son, si ustedes quieren, chicos, las gallinas de huevos de oro. Entonces, es por eso que normalmente Santa Cruz, ¿no? Normalmente Santa Cruz, si ustedes pueden ver ahí en la lámina, chicos, ahí está la fuerza, como dice, ¿no? Su eslogan de YPFB, la fuerza corporativa de YPFB, y es Gran Chaco, ¿no es cierto? Y ahí está todos los osaditos. Por eso es que Santa Cruz, compañeros, pues se podría decir entre comillas, ¿no? Obviamente respetando nuestra localidad, que Santa Cruz de alguna forma, en este momento, por este tema de pandemia, por la crisis política de octubre del 2019 hasta la fecha, etcétera, Santa Cruz es uno de los departamentos que de alguna forma puede dar el repunte a todo el país, ¿no es cierto? No es porque diga, pucha, no, los cambitas son capos en hacer finanzas, no, sino que de alguna forma la madre naturaleza los ha bendecido con mucha más riqueza, ¿no es cierto? Ah, y espacio también. En consecuencia, nosotros, de alguna forma, alguna vez yo escuché decir a algún político por ahí, cuando se trataban acerca de la ley de autonomías departamentales, decían, ¿no? Nosotros vivimos de las migajas de los principales departamentos productores del petróleo. Sí y no, ¿no? Porque al final de cuentas ustedes van a ver cuando lean la ley 3058 que habla acerca de la ley de hidrocarburos, el tema de la distribución y la coparticipación de las regalías petroleras, de alguna forma te dice claramente, ¿no? Mira, sabes que Oscar, a los departamentos productores, por lógica, les va a tocar más. A los departamentos que no son productores, bueno, les va a tocar algo menos. Entonces es ahí donde tal vez Oruro, Potosí, etcétera, Cochabamba, ¿no? Y nosotros como paseños, etcétera,
como que ahí tenemos cierto celo, ¿no? Porque de alguna forma no nos llega a todos como nos debería llegar la misma porción de la torta, ¿no? Pero bueno, eso, eso estaba de alguna forma estructurado y estaba pensado en la ley marco de autonomías, ¿no es cierto? Porque cada departamento, entre comillas, es autónomo, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué pueden ver ahí? Dicen, a ver, básicamente me dice que el potencial hidrocarburífero, ¿no? Estimado más o menos hasta la gestión 2018 por los estudios realizados de YPFB, ¿no? Con otras consultoras internacionales para la comprobación de las toneladas concentradas finas, o sea, reservas, deben existir distintas provincias geomorfológicas, dice, en territorio nacional. Y cuando yo escucho esto, geomorfológicas, automáticamente el ingeniero petrolero me está diciendo a mí como contador, Oscar, ve previsionando algunos costos para hacer la inspección de campos petroleros, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver, dice la cartera exploratoria, aproximadamente son 29 toneladas, y la cartera convencional, si ustedes quieren, son 136 toneladas. ¿Eso qué significa? Lo explotado, 29 toneladas, y lo por explotar, 136. ¿No es cierto? Y lo no convencional, que son toneladas que de alguna forma no están siendo descubiertas, casi son 1000, el doble de esto. Si ustedes pueden ver ahí esta pequeña balanza, me está mostrando que en nuestro país aún tenemos mucho por descubrir. Pero el hecho de que no descubramos porque no tenemos tal vez mano de obra calificada, no tenemos inversión, no tenemos maquinaria, no tenemos tecnología, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, dentro de lo que es proyectado, miren, ustedes pueden ver ahí todos los puntos que están para ser distribuidos dentro de un plan de exploración. Y ahí es donde ya viene lo interesante en el área contable. ¿Por qué? Porque yo con cada planificación de exploración es que voy a comenzar a desarrollar los costos petroleros. Así como lo hacíamos en minera, queridos amigos, el mismo tratamiento funge en cuanto a la contabilidad petrolera, ¿sí? Todo debemos centralizarlo por centro de costos y en este caso lo centralizamos por cada proyecto también, ¿no? Y hay proyectos que son a largo plazo y hay proyectos que son a mediano plazo, ¿no? Como les digo, no es objetivo explicarles cada uno de esto porque obviamente tendría que estar aquí sentado a mi lado un experto petrolero para decirles, saben que estas son las condiciones mínimas que tenemos en todos estos municipios o en todos estos proyectos, ¿no? Y ustedes miren, saben, aquí hay ya proyectos que de alguna forma ya tienen nombre. ¿Qué significa el color rojito? Proyectos que ya están básicamente en etapa de agotamiento, ¿no? O sea, aquello que ya se está gastando, ya se está consumiendo, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento, les hablo aproximadamente de la gestión 2016, cuando hacíamos la auditoría YPFB, y quien tiene mucha información de esto es seguramente mi profesor Javier Mendoza, porque a esa gestión es que no sé cómo, pero a esa gestión la firma Málaga y Asociados realizó la auditoría integral al grupo corporativo YPFB. O sea, un cliente que era habitual de Price se fue a Málaga, no sé por qué, creo que era un PPA, no estoy muy seguro. Pero en ese entonces yo recuerdo que en los informes que nosotros habíamos documentado, el proyecto Los Arenales, en ese entonces, 2016, ya tenía que entrar en proceso de exploración. Pero miren, al 2018, Arenales nos dice que todavía está con prospecto. O sea, ni siquiera lo han visto, ¿no? Entonces, bueno, ahí podríamos decir que es más política gubernamental, falta en la toma de decisiones del aparato estatal, no sé, pues, ¿no? Hartas cosas que podríamos argumentar en ese aspecto. Nosotros como país tenemos distintos proyectos exploratorios que son prioridad, ¿no?
Y obviamente la contabilidad también se sitúa en cada uno de estos proyectos, ¿no? Y estos son los 12 proyectos que ustedes pueden ver acá en nuestro mapa geográfico, ¿no? El Colpacaranda, el Grupo Acero, el Tacaray, Huacareta, que está en Santa Cruz, Iñaú, Iñaguazú, San Telmo Norte, Coroguaychú, Aguarangue Norte, Caipidendi, Astillero, Aguarangue Centro. Todos estos, compañeros, son los proyectos, ¿sí? Son los proyectos petroleros, ¿no es cierto? Entonces, así como nosotros hacíamos en contabilidad minera, el proyecto minero San Andrés, ¿se acuerdan? Es lo mismo que nosotros estamos viendo en este momento, pero ya exclusivamente para el sector hidrocarburífero. Hay 8 contratos y eso es importante. Nosotros registramos contablemente la aplicación de un gasto, la aplicación de un costo o el ingreso de una venta según el contrato vigente que tenga el Estado. En este caso, al 2018 me dice, tenemos 8 contratos que están desde la gestión 2015 hasta la gestión 2017, aún vigentes, ¿no? Y también se han firmado 8 adendas. ¿Eso qué significa? Una ampliación al contrato original, ¿no? Y ahí están todas estas áreas que están siendo con contratos establecidos para la explotación y para la comercialización. Yo, por ejemplo, recuerdo que en el caso del Charagua, por ejemplo, es un contrato que se ha firmado con el Paraguay. En el tema de lo que significa Huacareta, en la gestión 2017, era un contrato que se ha firmado con Repsol, Brasil, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, compañeros, el cumplimiento de estos contratos también van a ayudarme para que yo pueda centralizar mi contabilidad por origen del contrato. Ahora, eso también es importante. Cuando hacemos auditorías, y yo por lo menos no he tenido muy buenas experiencias porque la información que se revisa durante el proceso de licitación y la adjudicación a un contrato de exploración a empresas, entre comillas, transnacionales, ¿no? Porque no hay empresas locales que vengan a hacer el proceso de exploración, explotación. No hay empresas bolivianas que hagan la instalación de campamentos petroleros, lastimosamente no hay. Tienes que acudir a empresas del exterior. Y estas empresas del exterior, obviamente, aparte de tener un contrato de servicios, ¿no? Tienes que garantizarle muchas otras cosas. Entonces, cuando tú revisas auditoría y haces auditoría a YPFB, las carpetas y carpetas de procesos de contratación, tanto para empresas que prestan servicios y mucho más de contratos de compra y venta de petróleo crudo o gas natural, wow, pues superan por lo menos las 3 o 4 carpetas cada proceso de contratación. Entonces, es muy ampuloso el examen que nosotros debemos realizar cuando auditamos a un cliente como este caso es YPFB. Normalmente en la experiencia, el equipo de Price, cuando hacíamos la auditoría al grupo corporativo YPFB, teníamos 4 seniors, 2 supervisores y un equipo staff aproximadamente de casi 11 a 13 asistentes. ¿Eso qué significaba? Que el equipo era pues prácticamente de alto rendimiento para hacer la auditoría integral de todo el grupo corporativo, ¿no? Ahora entiendo que el grupo corporativo YPFB, si no me equivoco, lo está haciendo, si es que no me equivoco y no me han pasado mal el dato, si no me equivoco, lo está haciendo nuestro profesor, el querido profesor Víctor Peláez, ¿no? La firma KPMG. Entonces, me imagino, ¿no? Que de alguna forma, a fin de año, porque ya van a entrar a marzo nuevamente de la gestión 2021, van a tener que cesar estados financieros 2020, eh, como que va a haber espacios para poder formar parte de esa Big Four. Ok. Eh, hay 5 contratos ya sobre precios de negociación que de alguna forma han sido cuestionados. ¿Por qué? Porque obviamente no cumplían ciertas características técnicas o ciertas características económicas.
Entrar en detalle del por qué ciertos contratos han sido cuestionados, ya sea de manera técnica, operativa o en algunos casos de manera política, porque lastimosamente la política interviene mucho en este tipo de empresas, en teoría no es a lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Pero más o menos ustedes ahí pueden ver en la pequeña pantalla que de alguna forma estos 5 contratos, ¿no es cierto?, han sido, mejor dicho, han sido gestionados, ¿no?, producto de las buenas aplicaciones, en este caso de la regulación normativa que tiene el Ministerio de Hidrocarburos. Entonces, cuando yo gestiono, y se acuerdan ustedes que cuando me dice la palabra gestionar, de acuerdo al marco de conceptos de las NIF, me dice debes considerar como la parte administrativa, la parte de la administración. Y son los 5 contratos que de alguna forma el Estado boliviano administra desde el punto de vista unilateral, ¿sí? Entonces, de alguna forma, dentro del grupo corporativo YPFB Chaco, que es una de las empresas que tiene el grupo corporativo, para poder gestionar estos 5 contratos, tuvo, tuvo que recibir, si vale el término, ¿no es cierto?, de otras empresas del exterior, un aporte de capital del 40%. ¿Eso qué significa? Que muchos proyectos, ¿sí? Y como dicen, al pan pan, al vino vino, ¿no es cierto? Muchos proyectos que administra YPFB Chaco, ustedes han visto el mapa de Bolivia hace un momento, de los proyectos que están vigentes, muchos de esos proyectos no son casi, ¿no?, de dominio total del Estado boliviano. Si bien nosotros como YPFB Chaco tenemos el 60% del control, el 40% corresponde a la inversión de otros países. ¿Qué pasaría si un país X, ¿no?, Brasil, por ejemplo, que es uno de los países más avanzados en tecnología petrolera, nos decide comprar algo más de YPF Chaco y estaríamos perdiendo la total autonomía de esta empresa, ¿no? Y por defecto, al perder la autonomía de YPF Chaco, perderíamos todos los proyectos que han sido gestionados por esta. Entonces, en consecuencia, son cosas que de alguna forma van incidiendo en la parte contable. Luego está la evolución de las reservas del gas natural, hablando ya desde el punto de vista de otro derivado del petróleo, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver ahí acerca de las toneladas concentradas finas, ¿no es cierto?, que son los factores de reposición, la producción, los niveles de ingresos, las reservas certificadas, ¿no es cierto?, que me dice que aproximadamente yo tengo reserva de gas por 17 años. Eso es cierto. Más allá del petróleo, el gas es el que en este momento nosotros nos permite, ¿no?, nos permite poder generar mayor información, mayor tratamiento, si ustedes quieren, mayor negociaciones externas, internas, para garantizar la comercialización del gas en empresas, tanto en producto interno como para producto externo. Entonces, el gas, de alguna forma, es el que en este momento está en el auge, ¿no es cierto?, porque es al único elemento, a la única materia prima que es muy poco probable darle un valor agregado en su tratamiento, ¿no? Normalmente el gas, todos los países lo compran y lo venden en su estado natural, como materia prima. Y el tratamiento que sufre el gas natural simplemente puede ser desde un punto de vista de gas vehicular o que también vamos a ver como un derivado es el gas licuado de petróleo. ¿Ok? Bueno, ahí tienen la producción fiscalizada del promedio del gas natural. Esto es lo mismo que ocurre en la parte minera. ¿Se recuerdan cuando hablábamos qué era una producción o toneladas métricas fiscalizadas? ¿Recuerdan, queridos amigos? ¿A qué nos referimos con producción fiscalizada?
compañeras. Creo que ya me dejaron. A ver, veamos. No les... Ok, gracias, Marco. Jessica, a ver, estimada Jessica Tintaya, ¿qué era una producción fiscalizada en el sector minero? ¿Qué mismo concepto lo tenemos que utilizar en el sector petrolero? ¿Te acuerdas, Jessica? Mm, ¿Alguien que quiera participar, que se acuerde cuál era el concepto de una producción fiscalizada? El proceso para medir y determinar el volumen de los minerales. Mm, ya, ya, en parte, compañera, estamos bien. Cuando se habla acerca de la producción fiscalizada, tiene que ver, correcto, con el volumen, ¿no es cierto? Con el volumen de producción. Pero cuando me dicen a mí fiscalizada, es que de alguna forma esto tiene un control, ¿no? Alguien fiscaliza este volumen de producción. Y normalmente el volumen de producción para el sector petrolero lo va a fiscalizar el Ministerio de Hidrocarburos, ¿no? A ver, es muy difícil, ¿sí? En mi experiencia, es muy difícil poder determinar juqueos como ocurre en el sector petrolero, ¿no? ¿Y qué era el juqueo? Básicamente en el sector petrolero era el robo del mineral, ¿no? En el sector, perdón, en el sector minero era el robo del mineral. Pero en el sector petrolero como que no hay esa figura. ¿Por qué? Porque decididamente, ya, cuando yo me refiero a la producción fiscalizada, es que no voy con mi balde o mi bolsa, ¿no es cierto?, a robarme gas, ¿no? Obviamente, eso también lo vamos a ver porque también forma parte del tratamiento contable. Está, todo está vendido, todo está interconectado por lo que significan los ductos y oleoductos, ¿no es cierto? Entonces, cuando se refiere a la producción fiscalizada, básicamente es lo que realmente está permitido tener en volúmenes de producción, ¿no? En este caso, miren, aquí yo puedo ver un promedio del 98 al 2005. En este caso, el 2005 llegó un 33.30% de producción. Del 2006 hasta el 2018, aparentemente, la bonanza económica de la producción de gas natural ha tenido un buen impacto, ¿no es cierto? Entonces, en consecuencia, ¿cuál es la producción fiscalizada? Todo esto, lo que está acá arriba, el incremento de producción. ¿Por qué? Porque se entiende que de la línea negra hacia abajo es la producción normal que debe tener cada yacimiento. Pero de la línea negra hacia arriba, tenemos que controlar esa producción, ¿no? No vaya a ser, ¿no? Como ocurre en algún momento, que hay ciertas inspecciones físicas que se realizan a los oleoductos y eso normalmente lo van a ver si es que en algún momento participan de alguna auditoría de proyectos, por ejemplo, en redes, en tendido de redes de oleoductos, a veces hay ciertos desvíos, ¿no? Y dicen, pucha, este tubo, ¿dónde está yendo? Ah, creo como que están desviando la producción del gas. ¿Ocurre? Ocurre. La renta petrolera desde el punto de vista de lo que significa las regalías, ¿no? Para el territorio nacional. Ahí nos muestra el crecimiento y el comportamiento, ¿no? Y obviamente eso también significa que debemos hacer su correspondiente contabilización. Las regalías y el IDH, ¿no? En este caso, para un departamento productor que es Tarija, ¿no? En este caso yo a veces digo, pucha, Tarija tiene tanto dinero y aún así cuando quienes conocemos y visitamos Tarija, wow, pareciera que no tiene, digamos, ¿no? Un repunte, eh, una inversión pública como tal, como departamento, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Las regalías del departamento de Tarija, ahí tenemos en el 2017, ¿no es cierto? Y ahí es donde ya comienza, ¿no? A desinflarse la gallinita de huevos de oro.
2016 y 2017. ¿Producto de qué? De que en el 2014, para ser exactos, en septiembre del 2014, Repsol decide retirarse del yacimiento de Gran Chaco en Tarija. ¿Sí? O sea, ¿eso qué significa? Que Brasil deja de invertir y deja de comprar el gas en el reservorio de Gran Chaco de Tarija. Y ahí es donde se desinfla nuestra bonanza de regalía para Tarija. Desafíos en la exploración y explotación. En este caso, transformar las reservas, ¿no es cierto? Cuando vamos a hablar de gas, queridos amigos, al ser un recurso natural, lo que nosotros como empresa YPFB debemos darle es el valor agregado en la exploración y en su explotación. Sumados estos dos conjuntos, voy a tener reservas probables y reservas posibles. Lo mismo que ocurría en materia minera. La lógica de estas reservas siempre va a ser incrementar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al incrementar reservas a mí me da seguridad energética. ¿Eso qué significa? Que puedo abastecer el mercado interno, o sea, el consumo de mercado interno, y puedo abastecer el consumo de mercado externo, ¿no es cierto? Y ahí pueden ver ustedes una pequeña fracción de una fórmula que habla acerca del análisis de los contratos sobre la producción, ¿no? Para ver cuáles son las áreas de interés donde nosotros, como YPFB, debemos darle mayor atención. Si a mí me dicen, Oscar, como contador, vamos a centralizar todos los costos y los esfuerzos económicos en Tarija porque ahí están los mejores proyectos, perfecto. Todo eso, toda la parte financiera se tiene que enfocar en un proyecto exclusivamente, ¿no? Y este es el otro viceministerio de Industrialización, Transporte y Almacenaje, ¿no? Que ya básicamente es una de las etapas más fáciles, yo digo, en etapa de contabilización, porque ahí no tienes que ver mucho detalle, no tienes que estar muy apoyado con expertos, ingenieros petroleros, etcétera. Porque a veces los ingenieros petroleros tienen una jerga, un tipo de informe, términos, etcétera, que no necesariamente son los más comprendidos o entendidos por el administrador, por el financiero, por el contador, ¿no? Entonces, allí siempre se llega a tropezar, a veces es necesario tener un acercamiento para generar una zona. El significado del gas en la población en Bolivia. A ver, el gas natural siempre está distribuido en todos estos proyectos. Pero ya hablando de gas, ¿no? Ya hemos hablado de lo que es el petróleo. En las termoeléctricas, en el sector de agricultura, seguramente ahí ustedes que están viendo agricultura, contabilidad agrícola, han debido ver algo de esto, del tratamiento de los costos. El tema de lo que es gas domiciliario, ¿no es cierto? Que ahora tenemos, la mayor parte tenemos gas domiciliario. El tema industrial y minería, ¿no? Que ustedes no hemos visto, pero de alguna forma, cuando compramos gas de alguna entidad, obviamente legalmente establecida como YPFB, es como comprar materia prima para el funcionamiento de nuestras maquinarias, particularmente en el proceso de secado para lo que es el caldero, ¿no? En el área comercial y el gas natural vehicular, el GNV, ¿no? Estos son los tratamientos de lo que significa el gas natural para efectos de contabilidad, ¿no? En el termoeléctricas está la electricidad, seguridad energética. En la agricultura, el tema de las fertilizaciones, el famoso etanol, que ahora está muy discutido, ¿no es cierto? Que ahora muchos están en contra de esto, ¿no? De este producto. En el domiciliario, obviamente, creo yo que a muchos mejoró la calidad de vida, por lo menos a muchos ya nos descansa la espalda, ¿no? En vez de estar ahí cargando tal vez una gasafa, ¿no? El tema de la industria o en el sector minero es un combustible alternativo que obviamente reduce los costos de gran manera. En la parte comercial es el combustible más barato, ¿no? Decididamente. Y en el tema del GNV, que es el ahorro del usuario, en este caso del parque automotor, ¿no? Bueno, entonces ahí básicamente es el marco de acción que tiene el ámbito del gas. Obviamente hay proyectos de industrialización de los hidrocarburos que están más o menos pensados hasta la gestión 2025, ¿no? Todos estos, por ejemplo, están expresados en millones de dólares, ¿no es cierto?
Y dicen que más o menos hasta el 2025 vamos a tener plantas de industrialización. Y eso es lo que a nosotros como país nos falta. Porque cuando hacemos la contabilidad, no llegamos hasta la parte de la industrialización. Llegamos solamente hasta la parte de comercialización y ahí nos preguntamos, ¿qué vas a vender, Oscar, contablemente? ¿Vas a vender materia prima? ¿Vas a vender producto tratado o transformado? ¿O vas a vender un producto derivado? ¿No? Entonces ahí es donde decimos, ok, voy a vender un derivado, perfecto. Pero el derivado debería ya ser industrializado y es ahí donde nosotros tenemos algunas debilidades como país. Y miren ustedes desde la gestión 2015, 16, 17, 18 y por ejemplo, que es el más cercano, nos dice que ya se han ido construyendo plantas, ¿no es cierto? Plantas que de alguna forma van a permitir el proceso de industrialización del sector de hidrocarburos. Nosotros como país importador a país exportador de GLP, ¿no? Antes nosotros importábamos GLP, lo que era antes la planta de Sencata, si ustedes recuerdan y quienes tal vez tienen la oportunidad de vivir por ahí, ¿no? Antes nosotros no teníamos esa costumbre de producir para luego engasafar, que es el término correcto. Antes importábamos y luego engasafábamos, ¿no es cierto? Pero desde un tiempo a esta parte nosotros nos hemos convertido más en un país exportador que importador en cuanto a GLP. Y eso producto de lo que significa que el área contable y financiera ha definido que podemos tener más ingresos y más ahorro producto de un proceso de importación. Ahora, más allá de eso, también obviamente la tecnología, la madre naturaleza da también su ayuda porque obviamente nos permite tener mayores recursos naturales para generar exportación de lo que significa el GLP, ¿sí? El gas licuado de petróleo. Hay instalaciones internas de gas domiciliario, ¿no es cierto? Ustedes han visto. Esto, yo les soy sincero, no lo vamos a ver porque decididamente la parte contable no llega hasta este sector, ¿no? Ustedes saben que YPFB terciariza ciertos servicios, ¿no? Por eso es que les decía, hay una empresa exclusivamente que se dedica a hacer la regulación y el control de este tipo de servicios, que es la ANH, que controla a empresas legalmente establecidas que realizan instalación de redes domésticas de gas y conversión a gas vehicular, ¿no? Entonces, hay empresas que se dedican a controlar y obviamente a contabilizar estos procesos. El mercado de la urea, que es uno de los mercados ahora más importantes, ¿no es cierto?, en nuestro país, que de alguna forma también me dice que es una buena gallinita de los huevos de oro, siempre y cuando nuestro país pueda de alguna forma generar el proceso de industrialización. Ahí más o menos en toneladas métricas ya nos dice cuáles son los posibles mercados. En este caso, los principales deseosos, si vale el término, en contar con este recurso natural es Brasil, Argentina, que son los dos principales oferentes de este producto, ¿no? Y obviamente el mercado interno y algunos otros mercados que también están relacionados con esto. En este caso, el gas natural, pero en este caso desde el punto de vista libre, si vale el término, aquel que se traslada por ductos y oleoductos, básicamente habla acerca de el gas natural en los domicilios, ¿no? Y eso, obviamente, se habla ya de una red, ¿no? De una red en todo el territorio boliviano para que todo el país básicamente pueda tener lo que significa el gas domiciliario como parte de una política de universalización, ¿no? Entonces, eso también forma parte de lo que significa la contabilidad, porque al final de cuentas, no se olvide que cuando nosotros tropecemos con algo así, similar, seguramente todo debe centralizarse en un centro de costos, ¿no es cierto? Entonces, esos proyectos también se los pueden ver de esa forma. La parte de la comercialización de los hidrocarburos y sus derivados, lo que les decía, ¿no es cierto? Por ejemplo, en nuestro caso, como Bolivia, ¿no es cierto? Somos centro exportadores de gas y nuestros principales competidores, no, mejor dicho, nuestros principales compradores
al 2018 es Brasil y Argentina. ¿Quién en este momento ahorita es nuestro mejor comprador de gas? Brasil. ¿Por qué? Porque con Argentina como que de alguna forma ya no tenemos los mismos acuerdos bilaterales en la producción y compra de gas. Ahora, como Estado plurinacional, ¿no es cierto? De alguna forma se ha abierto a otros mercados, ¿no? Otros mercados producto de lo que de alguna forma viene a la necesidad, ¿no? Y por eso es que en la última convención energética del sur deciden nombrar a nosotros como país el corazón energético de la región, ¿no? Entonces, algún momento ustedes van a escuchar y van a leer seguramente, también les voy a pasar algunos artículos. Mucho se habla acerca de que Bolivia vendemos gas a precio de gallina muerta, ¿no? Y es verdad. Por eso es que de alguna forma, si somos ricos en gas, ¿por qué no somos un país en un amplio desarrollo? ¿No es cierto? Eh, Lastimosamente, las autoridades de turno anteriores o actuales, etcétera, como que no tienen políticas muy buenas para poder comercializar este mineral, ¿no es cierto? O este recurso, perdón. Las leyes de la transferencia en terrenos a favor de YPFB, ¿no? Ya, esto también lo vamos a ver en la parte contable. ¿Por qué? Ustedes recordarán que al frente casi de nuestra facultad, que está en la avenida Montespando, hay un surtidor de gasolina que dice YPFB. Todo donde lleva el escudo, la imagen corporativa de YPFB, ese surtidor de gasolina o de cualquier derivado de hidrocarburo es del Estado, ¿no es cierto? No es de una empresa privada o de un inversor privado, es del Estado. Entonces, existen leyes que de alguna forma te obligan a vos poder ceder parte de tu propiedad a favor del Estado, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Para que YPFB pueda poner, no sé, un surtidor de gasolina, un centro de engasafamiento, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, esto es un derivado que también lo vamos a ver desde el punto de vista contable. Esto es interesante, activos de origen vegetal, ¿no? Se habla mucho y yo tuve el placer de conversar algunos aspectos con el profesor Rubén Centellas, quien alguna vez tenía una investigación acerca de lo que significan los activos biológicos, ¿no? Obviamente aquí no estamos hablando de ganado, no estamos hablando de agricultura, sino aquellos activos biológicos que muy pocas veces se lo puede valorizar, ¿sí? En cuanto a su almacenamiento, ¿no es cierto? Entonces, ahí de alguna forma también, no creo que lleguemos a ver esto, la verdad, pero es importante saberlo y es importante que ustedes lo conozcan, chicos, porque seguramente en algún momento, en algún futuro, cuando alguien decide investigar al respecto, seguramente van a hablar acerca de lo que significa los activos de origen vegetal, ¿no? Que ahora se está dando mucho, ¿no? Se está investigando mucho y se está implementando mucho en el sector agrícola. Luego vemos el impacto de la economía en el proyecto de la gasolina, que también es un derivado, ¿no es cierto? Vamos a ver nosotros también lo que significa la venta de la gasolina o el jet fuel, que en el caso que es el derivado del combustible para el área aeronáutica, ¿no? Decretos supremos y resoluciones ministeriales que permiten la comercialización de estos derivados, tanto gas natural vehicular y otros derivados como ser el GLP, queroseno, etcétera, 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 etcétera. ¿No es cierto? Y ahí están los decretos supremos y sus resoluciones ministeriales. Luego, ahí por último, está el tema de lo que son las entidades ejecutoras de la conversión de gas natural vehicular, ¿no es cierto? Un proyecto muy interesante que de alguna forma ha permitido generar mayores ingresos a nuestro país como parte del Producto Interno Bruto, ¿no? Pero si preguntamos la parte más operativa, como que algunos dicen, bueno, esto está más enfocado a proyectos en departamentos que en teoría son planitos, ¿no? Santa Cruz, Cochabamba, etcétera. Como que en La Paz, bueno, tienen sus peros, ¿no? Tienen sus bemoles ahí para poder implementar al 100% este hidrocarburo alternativo. Luego, ahí están las entidades que de alguna forma comienzan a ejecutar la conversión de
de GLP, ¿no? De gas natural vehicular, ¿no? Que obviamente genera un ahorro, eso es cierto, porque no vale lo mismo un litro de gasolina que un litro de GNV, ¿no? Entonces, en consecuencia, el ahorro se ve de manera muy impactante en lo que significa la contabilidad para efectos de consolidar estados financieros de un grupo corporativo YPF. Y bueno, ahí hablamos acerca de algunas calificaciones, que en este caso es el tema de ya netamente operativo de aquellos vehículos que utilizan GNV, que tampoco lo vamos a ver, pero sí, digamos, se lo menciona porque es parte de una actividad netamente petrolera. ¿Ok? Bien. Con eso, compañeros, he querido darles un pantallazo así, también sui generis, de lo que es la industria petrolera, ¿no es cierto? Entonces, se han dado cuenta que es una de las industrias más importantes que tiene nuestro país, pero de igual forma también es una de las industrias más complejas que tiene nuestro país, desde todo punto de vista, porque de alguna forma me permite a mí, como contador, poder ampliar mucho conocimiento y también poder especializarme en distintas áreas, ¿no? Para mí es importante, queridos amigos, que tengamos tal vez ya un conocimiento acerca de lo que es la ley 3058, ¿sí? Es la ley de hidrocarburos, ¿ok? Para que podamos ir contemplando y conceptualizando algunos elementos que nos van a ayudar en la parte contable. También, como existe norma local, norma contable local en el sector minero, también existe lo que significa la norma contable local en el sector petrolero. Y me refiero exclusivamente a la norma de contabilidad número 9, ¿no es cierto? Que también necesito que lo vayan viendo, que lo vayan descargando, si vale el término, para ir repasando un poquito y entrar ya en materia directamente en lo que significan los procesos petroleros. Porque cada proceso petrolero, como se han debido dar cuenta, implica un registro contable, un tratamiento u una interpretación contable. ¿Ok? Bien, no sé si tienen preguntas hasta acá, queridos amigos. He tratado de ser lo más concreto y preciso con algo que está colgado ahí en las redes sociales o en las páginas oficiales de estas instituciones, para que un poquito nos interioricemos en lo que significa la industria petrolera. ¿Preguntas, chicos? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Obviamente vamos a hablar un poco más, ¿no? Pero más o menos es un pantallazo general de lo que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando nuestras clases. ¿Estamos bien, queridos amigos? Te doy una consulta, licenciado, por favor. Dígame, compañero. Usted indicó en una diapositiva de que hay una línea la cual deben cumplir y ciertamente a veces se cumple, a veces no, según estaba en la diapositiva. ¿Ya? Y indicaba usted de que cuando es la fiscalización, de que cuando supera, claro, verán si es que lo que superó es correcto o no, pero cuando es menor, la fiscalización se mantiene. Mi pregunta va en ese sentido. ¿Por qué entonces le damos mayor importancia a la fiscalización cuando supera y no cuando está bajo? ¿No debería entonces ser equivalentes o existen algunos otros procedimientos ahí que deban realizarse cuando es menor y cuando es mayor? Eso, licenciado, por favor. Ok, Salvador. Bien, justamente estoy volviendo a compartir esta plantilla. Bien, partiendo del concepto de lo que es fiscalización, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver acá, ¿no? En la pantallita dice, hay un incremento de la producción en un 62.82%. Cuando los expertos petroleros, a nosotros como parte contable, administrativa o financiera, nos pasan los informes y nos dicen, Oscar, nosotros creemos, ¿no? De acuerdo a los estudios de prefactibilidad y todos los demás estudios, creemos que nuestra producción no va a superar aproximadamente las 35 toneladas métricas o las libras o el volumen de producción de algún X concentrado de hidrocarburo. Si tú crees que me estás dando un dato real, es que hasta en ese margen yo considero que va a ser permitido la producción, el valor de la producción.
Si superamos ese índice, ¿no es cierto? Si superamos esa estimación contable, esa estimación de la producción, decididamente esto entra a un proceso de fiscalización. ¿Por qué? Porque lastimosamente calculaste mal, ¿no es cierto? Entonces, para estándares internacionales, los países productores de petróleo o derivados del petróleo tienen que mantener un estándar, ¿no es cierto?, para que puedan cumplir sus obligaciones de producción y comercialización o contratos de venta. Si yo estoy dentro del margen permitido, o sea, aquí abajo, Salvador, existen procedimientos, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista auditoría, administrativo, gobierno central, etcétera, dicen, señores, estamos cumpliendo márgenes estándares aprobados internacionalmente. Entonces, como que ahí me quedo tranquilo porque estoy todavía dentro de lo permitido. Pero alguien diría, pero Oscar, está bien que produzcamos más como país, correcto, está bien. Pero el mercado, ¿no es cierto? El mercado internacional automáticamente va a decir, Ministerio de Hidrocarburo, a ver, estoy viendo que en la gestión 2016, 2017, o en este caso 2014, están incrementando su producción. ¿Por qué? Entonces, obviamente, nosotros, primero, como empresa boliviana, partes del estado corporativo de YPFB, tenemos que hacer las investigaciones correspondientes que ha ocurrido. Está bien producir más, no digo que no, pero tenemos que saber controlar esa producción. Porque no se olviden que la mejor estimación estaba por debajo de la línea negra. Pero por encima de la línea negra hay ciertos argumentos, hay ciertos factores, ciertas variables que están haciendo que mi producción de gas, que mi producción de petróleo o derivados estén teniendo un comportamiento que no era la lectura inicial. Entonces viene, si ustedes quieren, algún fiscalizador del exterior o viene YPFB como fiscalizador nacional y dice, a ver, señores, ¿qué está ocurriendo acá? ¿Cómo estamos generando esta producción? ¿Qué ha ocurrido? Entonces hay que pasar los reportes. Normalmente auditoría interna y externa participan de esto porque tenemos que demostrar de que la producción, en este caso del excedente permitido, uno, es algo favorable para el país y dos, estamos hablando de un producto de alta calidad, ¿no? Cumpliendo estándares de calidad. Entonces, cuando yo voy a tener este margen, que es el incremento de producción, y ustedes pueden ver ahí de un 62.82%, decididamente tengo que hacerle el control, ¿no? Porque en teoría, cuando hablo de recursos naturales, no es tan buena noticia de que se dispare, ¿no? Porque de alguna forma esto que se está disparando, quieran o no, va a ir a afectar al precio del barril del petróleo. No se olviden que nosotros como país productor, al igual que otros países, todos estamos en una bolsa, ¿no es cierto? En una bolsa de mercado financiero, donde ahí se hacen los análisis comparativos y la estabilidad del comportamiento del precio del petróleo. Por eso es que cuando Venezuela decididamente, y perdónenme la expresión, por malas políticas gubernamentales, se fue de pique, uno se pregunta, ¿por qué Venezuela, siendo el país más rico en la producción de petróleo, está totalmente, no sé, pues su economía está mal, pésimo? ¿Por qué tenemos tantos venezolanos en nuestro departamento o en nuestro país? Porque justamente, ¿no es cierto?, esa incidencia ha tenido en el precio del barril del petróleo venezolano. Entonces, la fiscalización va enfocada en que tú como país debas tener márgenes aceptables para la comercialización, porque el hecho de que tu producto y tu producción vaya incrementándose va a tener una incidencia a nivel mundial. Entonces, organismos internacionales controlan y fiscalizan que todos manejemos un estándar, ¿no es cierto? Entonces, a eso es que se refiere básicamente la producción fiscalizada, estimado Salvador. Y seguramente lo vamos a ver en el caso práctico. Creo que recuerdo que está preparado algo con eso. No sé si cumple tu pregunta, Salvador.
Sí, gracias, licenciado. Es que me parece bastante interesante lo que nos acaba de decir, de eso de que hay otros organismos que lo controlan, porque como nos indicó el anterior, con los minerales, estos se cotizan, ¿verdad?, en bolsa, y Ujú, al notar que controlan que existe un poco más por exceso de oferta, entonces el entender cuánto producen, ¿no? Cuánto producen este tipo, el petróleo en este caso, el gas natural, y poder regular, entonces ello nos daría una aproximación de cómo va a manejarse la oferta en el mercado y nos haría entender el comportamiento del precio a futuros, o al menos yo así lo entiendo, o estoy correcto, mal. correcto, correcto. Y tú acabas de mencionar, Salvador, algo bien interesante. En el mercado de valores, donde se mide la oferta y la demanda de este tipo de productos petroleros, gas y derivados, se negocia en el mercado de futuros. ¿Qué es el mercado de futuros? Pregúntenle a mi profesor de finanzas. Pero el mercado de futuros es las compras que tú, o mejor dicho, los contratos que firmas hoy para cumplir en el futuro. Así más o menos para que me puedan entender. Nosotros como país Bolivia tenemos negociado en la bolsa de valores, en este caso si ustedes quieren de Brasil, porque Brasil cotiza, Repsol cotiza en la bolsa de valores de Brasil, nosotros ya tenemos contratos previamente y acordados para enviarle cada mes o cada año un stock de gas natural. Nosotros no podemos no pasarles o no podemos no venderles la cantidad establecida en el futuro, en el contrato de futuro. ¿Por qué? Porque eso afectaría financieramente a su cotización de su precio en Brasil. Entonces, obviamente nosotros tendríamos pues problemas, pucha, mega problemas si nosotros no cumplimos los acuerdos de venta de la cantidad que tenemos que despacharle cada mes o cada año a Brasil producto de gas. Entonces, es importante, y miren, ahí ya nos unimos a la parte financiera, es importante que cuando hablamos del mercado financiero, el mercado de valores, mucho vamos a hablar de los swaps, mucho vamos a hablar de los futuros, mucho vamos a hablar acerca de lo que significa algunos elementos importantes para el tema de la comercialización en el mercado externo de petróleo. ¿Ok? Pero muy buena pregunta, Salvador. Ok, compañeros, no sé si tienen alguna otra consulta más. Todo bien, licenciado. Ok, listo, queridos amigos.